saludarlos. Esta mañana no tuvimos el espacio para saludarnos. Hace 3 semanas no nos veíamos. Me alegra mucho tener la posibilidad de que nos volvamos a encontrar en este espacio. Sin embargo, he estado pendiente de sus procesos de evaluación y pues nos seguiremos viendo a lo largo del programa. Pasamos a la sección de la mesa redonda. En este espacio, inicialmente teníamos programados 3 invitados para la mesa redonda y con un espacio para realización de preguntas con posterior conversatorio. Sin embargo, les quiero comentar que la doctora Paula Vázquez, que iba a ser la primera persona que iba a realizar su intervención, tuvo una situación familiar de último momento que le impide pues acompañarnos en este espacio. En ese orden de ideas, pues nos estarán acompañando el doctor Jesús Hernández y la doctora Yasmín Pedrogo, como estaban programados inicialmente. Para empezar, le doy la bienvenida al doctor Jesús Hernández. Realmente él tiene un perfil maravilloso. Es académico emérito de la Universidad de España Durango y de la Universidad Juárez del Estado de Durango, jefe del Departamento de Evaluación de la Dirección de Planeación y Desarrollo Académico de una universidad en Juárez. Es jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, primer coordinador e iniciador de la licenciatura en Educación Física y Deporte de la Universidad de Juárez, evaluador del Comité de Revisión de Proyectos de Sistemas de Investigación Regional Francisco Villa, Civilla de COSITET, secretario académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Juárez y director por encargo de la Facultad de Medicina y director del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Su perfil, digamos que es bastante completo, tiene un perfil también investigador nacional nivel 1 hasta diciembre de 2022 y verificador nacional del Consejo Mexicano para la acreditación de la educación médica. Entonces, miren este perfil tan maravilloso para realizar su intervención el día de hoy. Dejo algunos aspectos por fuera de la presentación para darle la palabra al doctor Jesús Hernández. Bienvenido, doctor. Maravilloso contar con su participación en este espacio. Bien, buenos días a todos. Bueno, desde acá, desde México. Y bueno, primeramente felicitar a los organizadores de este programa panamericano de alta gerencia y liderazgo de educación médica y en especial al doctor Marcos Núñez. Abordar la cultura de la calidad, desafíos y experiencias y estrategias compartidas en las Américas. En particular, yo quiero hacer mi presentación en una serie de secciones que espero que les quede obviamente entendido al final y poder dejar abierto para después hacer las preguntas y las respuestas esencialmente entre todos. No entraríamos en muchos tecnicismos porque yo sé que aquí en el grupo que están participando hay muchas que tienen obviamente una experiencia más vasta en aspectos, pero sí deberíamos de partir, vean ustedes cómo cuando hablamos nosotros de calidad estamos hablando siempre de lo bueno y lo apto. Y estamos hablando de cualidad de una propiedad. Entonces, esto lo debemos de ir teniendo nosotros siempre presente. ¿Y por qué lo debemos de tener presente siempre? Porque los que hemos sido líderes, coordinadores, directores, gerentes, o somos o hemos sido de alguna institución, de una universidad o de alguna organización o de una empresa, esto no se nos debe de olvidar. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado la naturaleza per se de la palabra calidad es subjetiva, pero el hecho de que sea subjetiva no es que sea, digamos, que esté en la nosfera. La podemos ubicar en la atmósfera y le podemos obviamente ubicar en el contexto de nuestro quehacer diario nosotros. Ahora, esto les pongo de referencia anteriormente. Ustedes recordarán de mí, pues bueno, considerado obviamente alguien en un marco referencial de la calidad que tiene obviamente un lugar en la historia. Y vean ustedes cómo en la parte inferior de las diapositivas les pongo algo muy importante. Él, en esos procesos de asesoramiento que él les hacía a muchas de las empresas en las que él participó, él vea un momento determinado, él señalaba que realmente cuando hablamos nosotros de una mala calidad, a veces se les quería atribuir a un solo sector de trabajo o de una organización. Es uno de los principales errores que nosotros podemos cometer, perdón, como líderes o como realmente coordinadores de algún proceso. Siempre debemos de estar abiertos, no hay que ver el árbol, hay que ver el bosque en todo este proceso. Alguien que en un momento determinado esencialmente nomás ve el árbol y no ve el bosque, entonces puede caer en estas imprecisiones como él les hizo ver a ellos.
El DEMI les demostró que solo el 15 de los problemas que veía él en muchas de las empresas eran atribuibles a situaciones o a errores, si quieren señalarlos así, de los trabajadores. Por eso es muy importante que nosotros, cuando nos dan una coordinación, cuando asumimos una gerencia, cuando nos dan cualquier responsabilidad de coordinar algún equipo, tenemos que tener presente todo esto. Porque el principal error nosotros es que en un momento determinado nomás asumiéramos y que hubiera una sola forma de hacer las cosas, una sola posición o solamente una corriente para realizar algún proceso, etcétera. Hay que estar abiertos, claro, claro. No hay que excluir responsabilidades. Nosotros como líderes, como responsables de un proceso o de una organización, somos los responsables en un momento determinado de cumplir a cabalidad todo lo que está en ella. Pero vean ustedes cómo realmente tenemos que tener bien presente nosotros que en el desarrollo de una organización realmente que se quiera hacer competitiva a nivel nacional, internacional o mundial, él realmente debe de implementar una cultura realmente y una plataforma de la cultura de la calidad. Mejora continua, excelencia, lo comenté, no nos vamos a, digamos, a pelear en profundidad con los tecnicismos porque aquí hay varias posturas, pero lo importante es que entre todos realmente al hacer, obviamente eso, tengamos en cuenta que tenemos que ubicar una plataforma para poder partir en un momento determinado a lograr esos procesos de mejora de calidad. En el COMAEM nos hemos dado cuenta, no de ahorita, el COMAEM, o sea, realmente ha buscado muchas veces nosotros realmente buscar esos aspectos de que realmente que todos los que integramos este proceso y un servidor ahorita como presidente tengamos participaciones esencialmente que permitan llevar esa cultura de calidad. Y vean ustedes cómo esa cultura es el patrón por el cual todos los individuos que pertenecen sí, son educados realmente para incorporar esa actividad. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado esta cultura es móvil, es dinámica, no es estática. Entonces, en esta cultura de la calidad, voy a parafraseando a algún político de acá de México que decía, las escaleras se barren de arriba para abajo. Entonces, por eso es muy importante que el líder, que el jefe, que el gerente, el CEO, el nombre que le demos, dependiendo del país en el cual estemos y dependiendo de la corriente a la cual lo asumamos, debe de tener presente que es muy importante. Y en ese sentido, por eso las diapositivas previas nos van a servir. Vean ustedes cómo dijimos un aspecto, cómo la comunicación debe de estar inherente en todo el proceso, pero esa comunicación desde arriba hacia abajo en los diferentes segmentos que participan ahí. Entonces, la calidad, eso no es algo que haya sido nuevo. La hemos, obviamente, en el último siglo, del siglo pasado, tenemos un siglo esencialmente ya corriendo la manera natural con ella, pero es esta parte de la naturaleza realmente del origen del hombre, porque él desde el origen, en cualquier proceso que hacía, en cualquier actividad que hacía, él entendía que hacer las cosas bien y de la mejor forma posible le proporcionaba una ventaja competitiva. Y no voy a entrarme en la historia porque, bueno, yo frente a ustedes tengo mucha historia y más probabilidad de poco futuro por probabilidad. Les diría que realmente él se dio cuenta de cómo con algún instrumento, y pongo el ejemplo de la rueda, esto le daba ventajas competitivas frente a otros, obviamente compañeros de equipo. Entonces, estos principios que no son recientes, que tienen obviamente muchos años, nosotros los debemos de incorporar y tener presente. Este enfoque de calidad ha evolucionado, lo hemos visto. Entonces, yo no quisiera entrarme, les digo, en esos tecnicismos, si realmente que es un concepto más reciente, porque recuerden que en un momento determinado, a veces de manera natural queremos denostar lo anterior o el concepto anterior. No, nosotros debemos de ser abiertos y no en un momento determinado, en una reunión de trabajo, en una situación, digamos, dinámica o tensa, no querer aclararle a algún compañero de trabajo, no, mira, es que ese término ya es antiguo, es esto, o sea, no, escucharlo, dijimos, ver el bosque, y esto permite que en un momento determinado la palabra o el tecnicismo que él incorpore en una dinámica de trabajo, ser abiertos y sí, ser propositivos y ser colaborativos para, obviamente, estar en la vanguardia de los conceptos, eso tampoco no nos exime de responsabilidad, pero en un sentido amplio del proceso de calidad en nuestra organización o en nuestra estructura gubernamental.
Y vean ustedes cómo iríamos nosotros ahora a la otra parte, cómo en un momento determinado nuestras instituciones de educación superior, y lo pongo esencialmente en muchos de nuestros países, realmente ya sea universitario o no universitario, sí, vean ustedes cómo realmente ya en la década de los 80 y 90 se gesta un proceso realmente de ir buscando procesos esencialmente de pertinencia, de calidad y de incorporación de certificación y de acreditación. Que estos procesos en otros países, hacia el norte, ustedes lo recordarán, que tuvieron otras connotaciones por las situaciones hasta geográficas que ellos tenían, en nuestro país se dieron también por otras connotaciones, inclusive hasta por los acuerdos económicos, etcétera, educativos que se dieron. Esto no lo debemos de perder de vista. Y entonces nosotros, si hablamos nosotros en ese sentido de cómo se da, por ejemplo, los procesos de acreditación, especialmente en instituciones universitarias educativas, tanto públicas como particulares, la debemos de entender como un acto por medio del cual el Estado o la sociedad adopta, ya hace público el reconocimiento que los pares realizan de la comprobación que efectúa una institución sobre su calidad de sus programas, su organización, su funcionamiento y su cumplimiento de función social. Y en esencia, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando planteamos esta postura? Que realmente una institución que ella lo que está cumpliendo es con su misión que haya establecido frente a la sociedad, frente a los padres de familia, frente a los alumnos a los cuales aspira cursar algún programa en su institución. Entonces, que haya esa coherencia que en un momento determinado entre lo que dice la institución, entre lo que hace y lo que pretende lograr en un proceso en algún estudiante o en algún actor de esa población. Pero casi todos los sistemas, recordemos, de esta situación han ido incorporando ya no solamente los procesos de acreditación de programas, sino también la acreditación institucional. Y todo va encaminado precisamente a asegurarnos nosotros de la calidad. Pero volveríamos a lo mismo. Si nomás la dejáramos en un solo camino, estaríamos nosotros viendo el árbol. O sea, la calidad, la acreditación de un programa, la acreditación de una institución no nos asegura necesariamente que se esté cumpliendo con todo el proceso de la misión y los objetivos que haya planteado la institución. Esta tiene que realmente ser de manera transversal, ser longitudinal y ser de manera, digamos, continua y circular para que abarque todas las actividades y procesos, siempre con la mayor responsabilidad y obviamente inherente a quienes lideramos las actividades. Ahora, en el caso de los programas, recuerden que normalmente las acreditaciones de los programas, pues esencialmente nos centramos nosotros a los conocimientos, a las habilidades, a los paradigmas disciplinarios de la profesión que en un momento determinado están vigentes. Y esto nos permite a nosotros poder en un momento determinado, y lo digo ya a título personal como presidente del COMAEM, a nosotros como COMAEM, poder acreditar programas no solamente que tienen una matrícula muy pequeñita, digamos de 200, 300 alumnos, a matrículas que tienen 5 o 10,000 alumnos, no solamente programas que estén ubicados en una región geográfica, digamos, de una metrópoli muy favorable, o bien que estén en México, que estén en el norte, en el centro. México es muy diverso, o bien e inclusive tenemos injerencia fuera de nuestro país también nosotros. ¿Y por qué nos ha permitido esto? Porque precisamente nuestro instrumento, nuestro marco de referencia para llevar ese proceso, que busca cumplir esos aspectos de calidad, de que en un momento determinado no sean cerrados, esencialmente, aunque nosotros como COMAEM realmente evaluamos en base a estándares, tenemos la gran virtud de que realmente nosotros esos estándares no los ponemos, nosotros realmente somos respetuosos en función de cómo realmente los desarrolla la institución donde vamos. Pero ¿por qué y para qué es importante la acreditación? Siempre nos preguntamos nosotros, y aquí podríamos dividirlos en dos segmentos, uno en el externo y uno en el interno. Y en el externo es por esa credibilidad y fe pública, y en el interno es para que las instituciones realmente se analicen y vean al interior y puedan mejorar realmente para llevar sus procesos, porque vuelvo a reiterar esa parte, si no se lograra esas dos inercias realmente que a veces parecerían, a veces las separamos por fines técnicos, pero deben de estar juntas, no estaríamos logrando nosotros llevar a cabo una calidad en nuestras instituciones o en nuestros procesos que realizamos.
Pero debemos de recordar nosotros que, como ya lo dijimos, si realmente es la fe pública, sí, pero el proceso también de acreditación permite fomentar la generación de la cultura institucional de la evaluación y mejora continua. Y entraríamos más a un aspecto que a accountability que se conoce, o sea, y traducido en esto, pues como ustedes sabrán, es la rendición de cuentas que deben de dar las instituciones, que deben de dar las universidades, que deben de dar las empresas hacia la sociedad a la cual sirven, tanto las que reciben fondos del Estado como las que se financian por, obviamente, aspectos de manera particular o privado. Entonces, esto de la calidad no es inherente a una área, sino está abierta. Y vean ustedes cómo en ese proceso, esencialmente todos los organismos que participamos en estos procesos de acreditación, hemos buscado mucho tener objetivos, alcances, procesos, etcétera, para llevar a cabo más adecuadamente nuestra actividad. No me voy a detener en cada uno de ellos también por cuestión de tiempo, pero lo que quiero que vean ustedes cómo en los diferentes países hemos incorporado hasta finales de los 80, la década de los 80, obviamente comisiones, comités, organizaciones que empezaron a participar en procesos de actividad con nuestras diferencias. En el caso de México, particularmente del COMAEN, yo les hago la referencia que nosotros nacemos prácticamente con un antecedente del ANFE, pero nosotros nuestro proceso es a solicitud, o sea, nosotros llevamos la acreditación de manera, digamos, voluntaria. Nosotros lo realizamos en función de la solicitud educativa que nos lo solicita. Yo les pongo algunos de ellos que son, vean ustedes cómo en algunos países, pongo fechas, me puedo equivocar, ahí viene la referencia donde están tomados esencialmente, y vean ustedes cómo realmente, esencialmente, las mayorías son de la década de los 90 o principios de este siglo en el cual realmente se empiezan a desarrollar. Ahora, ¿qué diríamos nosotros? Entonces, que esa experiencia desarrollada en los países en materia de evaluación y acreditación, tanto institucional como de programas, ha implicado para las instituciones ya la asimilación de una cultura de la evaluación y de la calidad. Sí, los que ya tenemos algunos años, permítanme decirme, en la década de los 80 o 90, que alguien viniera a acreditarnos, caray, se sentía con un aspecto injerencista. ¿Y cómo tú me vas a venir a mí a evaluar si yo soy más grande, si tengo más recursos, si tengo más, etcétera? Esos adjetivos, digamos, impropios para una apertura, para una organización que se dice abierta a cualquier proceso. Pero vean ustedes, considero ya ahorita en este siglo y en esta década en particular que ya la mayoría de las instituciones, con esas dificultades que hemos tenido, ya hemos permitido que nos demos esa confianza, porque creo que nos hemos ido ganando, principalmente los organismos acreditadores, esa confianza de las instituciones en las cuales participamos. Pero que hemos incorporado todos, tanto organismos como escuelas, como universidades o como empresas, hemos incorporado muchos aspectos que yo los ubicaría en estos tres: la innovación, la tecnología y la calidad. Entonces, estos, o sea, son factores claves que hemos incorporado en muchas actividades o en muchos procesos para llevar a cabo y mantenernos nosotros competitivos, porque reconocemos que si no están inherentes en nuestro quehacer diario, no lo pudiéramos hacer. Nosotros participamos como COMAEN con la colaboración de diferentes instituciones, no me voy a detener, esencialmente para que ustedes lo tengan. Pero vean ustedes que algo que no se nos debe ahorita olvidar, que si realmente deseamos nosotros ser competitivos, debemos de reconocer algo que esencialmente esto se vive en la empresa en el día a día, y que de hecho recordarán los de calidad cómo surgió este proceso y con estos conceptos, de cómo el consumidor ahorita, o sea, el usuario, nuestro estudiante, nuestro padre de familia, nuestra sociedad, ellos ya imponen condiciones y deciden quién les conviene para recibir un producto o un servicio. Y esto lo debemos de traducir en el día a día de nuestro trabajo para poderlo llevar adecuadamente. Y algo que habíamos dicho desde el principio, no debemos de olvidar la comunicación. Y en esto los que somos médicos lo recordamos, que muchos de los conflictos del médico con el paciente se dan principalmente por la falta de comunicación. Y no me lo dejarán mentir los que han participado en las organizaciones que atienden estos problemas, porque se reconoce que más del 80% a veces es dado por esa falta de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Comunicarnos.
Y yo les pongo el ejemplo, nosotros realmente como Comaem ya tenemos el reconocimiento de diferentes países, participamos en diferentes, pero volvemos con ese sentido que dije en mis palabras en algunas diapositivas anteriores, con el respeto, con responsabilidad y con la anuencia de todos los participantes en los países en los que desarrollamos nuestros procesos y de manera voluntaria y a solicitud de las instituciones educativas que así no lo plantean en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque reconocemos que sus leyes y normativas son muy diversos. No me voy a detener también por cuestión de tiempo en estas siguientes, pero vean cómo por cuestión de tiempo cada una tiene sus particularidades y les pongo algunas de ellas porque vean cómo en un momento determinado pudieran ser diferentes a un país que tengo yo a un lado. Tienen esto, pero si nosotros somos respetuosos, si nosotros somos coherentes con nuestros principios, si nosotros obviamente tenemos una filosofía bien incorporada en nuestra cultura de calidad, podemos llevar a cabo, y les pongo ejemplos, por ejemplo, en el caso me tendría del servicio social, que por ejemplo en México es uno de los países que se lleva de una forma, no quiero decir una palabra que se oiga muy fuerte, pero muy particular, voy a decir, versus otro país en ese sentido. Y nosotros realmente como Comaem hemos realmente en un momento determinado, vemos nosotros, aquí les pongo un ejemplo, ahí vean que tiene este asterisco, ahorita al final les digo por qué tiene este asterisco, es cómo aplicar la calidad en la acreditación continua. No me voy a detener ya más, sé que voy ya sobre el tiempo, me dicen cuando ya me falte un minuto, vean ustedes cómo es, siempre debemos de establecer estándares claros, nosotros debemos de hacerlo claro, debemos de recopilar evidencias obviamente muy precisas, debemos realmente nosotros llevar a un análisis de datos muy concreto para poder llevar a cabo nuestro dictamen. Debemos desarrollar planes continuos de mejora continua en todos nuestros procesos. Debemos estar abiertos a implementar cambios y a observar los cambios que se den y a su vez monitorear y evaluar el proceso de una forma continua. Y vean ustedes finalmente llevar a cabo un compromiso siempre todos con la mejora continua. Y yo voy a terminar con una reflexión que en un momento determinado que ustedes verían. Aquí les pongo a qué países hemos participado, cómo está fuera de México y qué países tenemos conocimiento que están ahorita en un proceso de autoevaluación. Y yo terminaría, aparte de que les dejo esa frase para que ustedes la lean, ya es muy conocida, yo terminaría mi presentación. Ustedes la observaron y yo espero que ustedes la tengan en su escritorio para que la puedan reconstruir y recomponer. Pero se van a dar cuenta que algunas de las diapositivas tienen una bibliografía, voy a decir, un poquito vieja, como a veces esos adjetivos que utilizamos. Y la última, que tiene el asterisco, no tiene bibliografía. ¿Y por qué intencionalmente lo hice? Porque no hablamos nosotros de que algo sea bueno o sea malo per se, sino algo es realmente cumple el propósito y cumple el objetivo. Por eso tomé esas diapositivas con esa bibliografía vieja. Y la última, las últimas diapositivas que les puse ahí, que vienen enmarcadas en siete propuestas y que vienen, ustedes lo vieron, lo van a tener presente al principio, dice, cómo aplicar la calidad continua en la acreditación. Literalmente yo se lo pregunté a la inteligencia artificial y especialmente a la herramienta ChatGPT. ¿Por qué lo hice? No le cambié nada, pero vean cómo en un momento determinado se los planteo porque muchas de las ocasiones yo soy un apasionado de la cuestión digital y electrónica y vean ustedes cómo a veces consideramos que esto también viene de la nada. No, viene del background que la sociedad y en conjunto todos hemos hecho y nosotros lo que nos toca a nosotros es discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Una disculpa si me pasé de tiempo, ahí termino mi intervención. Adelante, Marcela. Disculpen si me pasé unos minutos. Doctor, muchísimas gracias. Maravillosa intervención. Qué bonita visión nos da usted con respecto a la cultura de calidad, porque es importante buscar esa mejora continua, establecer esos procesos institucionales de evaluación que realmente permitan que tengamos una calidad institucional. Me gustaría saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Recuerden que pueden escribir sus preguntas por el chat o levantar la mano. Mientras se animan a preguntar, y acá le envían una pregunta muy alineada con el tema de su presentación, es
cómo fomentar una cultura de calidad institucional más allá del que nos tocó, ¿no? Porque entonces nos tenemos que acreditar, nos tocó someternos a todo esto y uno lo ve en las instituciones como no, ya vamos a empezar con calidad, ya nos van a empezar a pedir cosas, ya nos van a empezar a pedir formatos. ¿Qué estrategias usted recomienda realmente para promover una cultura de calidad institucional y que no sea el es que nos tocó, mientras se animan a hacer más preguntas? Sí, esta pregunta es excelente por varios aspectos de los que tocamos. Yo creo que lo primero es que realmente los que estamos, y no es que los que somos responsables somos los culpables en ese sentido, y lo pongo con los que somos directores, los que somos gerentes o los que somos presidentes, etcétera. Pero sí, nuestra coronaria tiene que tener, digamos, tenemos que tener buena coronaria y obviamente tener bien los pies sobre la tierra para poder en un momento determinado allanarnos en un momento determinado de un equipo que realmente vayamos nosotros incorporando en esa cultura de la calidad. Con todo respeto, aunque sabemos que los procesos, las guerras y todo lo que podamos ver, obviamente parten de un equipo muy pequeño, de un petit comité, esto lo debemos nosotros de incorporar a lo largo de toda la estructura. Y les voy a poner un ejemplo a veces muy sencillo. ¿Cuántas veces no encontramos a un gerente? Y yo creo que ustedes no lo tienen, pero yo en mi país lo tengo, un gerente, un director o un responsable que nos dice que él tiene mucha comunicación y que es muy abierto y a veces nos da muchas supuestas metáforas de lo que es abierto, pero a ustedes al recibirlo o al entrar a su institución, vemos que ni saluda al vigilante, y pongo al vigilante. Entonces, ya desde ahí, entonces, esto, por ejemplo, veo yo que realmente por eso debemos de quedar claro que el discurso debe de ir junto esencialmente con el hecho. Cuando el discurso va por un lado y el hecho va por otro lado, no llevamos nosotros un proceso realmente de calidad, porque recordemos que nosotros con todo respeto no estamos trabajando con aulas, no estamos trabajando con almacenes, no estamos trabajando con sillas, estamos trabajando con personas. Entonces, no es fácil, alguien me dirá, oiga, pero es que esto es muy difícil. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, esto no es fácil, no se hace de la noche a la mañana. Por eso, desde el día que uno asume la responsabilidad en cualquier institución, y lo pongo como CEO, como gerente, y le he dado los nombres dependiendo del país en el que ustedes estén, esencialmente, uno le debe quedar claro que a partir de ese momento lo debe, en cada proceso, en cada actividad, en cada acción que uno realice, debe de ir sumando para que en el conjunto esa cultura de la calidad esté en todos los participantes. Y lo digo abiertamente. No quiere decir que en un momento determinado, como tú le decías, ya que todos digan, no, pues que hasta el vigilante, digo, con todo respeto, no quiero ser peyorativo, no, va a decir, oiga, es que hasta yo ya me están incorporando, yo, pues sí, a mí ni me pagan por eso, porque es rápidamente lo que a veces decimos en ese aspecto. No, pero yo qué esperaría de un vigilante de cualquier institución que entre. Si a él, desde el director, llega y lo saluda, yo estoy seguro que cuando yo llegue y yo llegue como alguien totalmente desconocido, el vigilante también me va a saludar. ¿Por qué? Porque a él ya le están incorporando un elemento de, obviamente, de diálogo. Y pongo ese ejemplo que a veces pudiera ser muy cotidiano. Ya entraríamos a otras cosas más técnicas, ya con un equipo de petit comité de planeación, etcétera, o de evaluación, etcétera, para poder lograr, obviamente, objetivos muy puntuales. Y ya me detengo hasta ahí, perdón, disculpe. Espero que haya Doctor Hernández, respondido. maravillosa respuesta. Muchísimas gracias. Y esta pregunta realmente fue intencionada porque hace un rato antes del break tuvimos una intervención de uno de los líderes también de los procesos de calidad desde Colombia. Y una pregunta muy interesante que se hizo en el público era básicamente saber si debía existir una oficina de calidad aparte, una persona encargada de calidad aparte, o si eran directamente responsables las personas, pues digamos, líderes de cada uno de los departamentos. Nos comentaban que es mejor tener una oficina de calidad independiente, alguien que sea una cabeza visible de este proceso. Y entonces acá es donde se conecta la pregunta, porque claro, podría haber una fragmentación, ¿no? Entonces tenemos la oficina de calidad y tenemos por otro lado los líderes de los departamentos o los líderes de las unidades, y es clave que haya una cultura de calidad para que el proceso de comunicación funcione y fluya entre oficinas independientes, porque si no eso se vuelve una guerra institucional
y ahorita lo comentaremos más adelante en el conversatorio. Antes de cerrar, me gustaría saber si alguno de los participantes tiene algún comentario en particular o si tiene alguna intervención antes de dar paso a nuestra siguiente conferencista. Bueno, acá vemos una mano levantada. Doctor Quiroz, por favor, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día, si me logran escuchar. Sí, Sergio, se te escucha muy bien. Buen día, Perfecto. muchas gracias, doctor Hernández, por su maravillosa participación. Sergio Quiroz de Tabasco. Eh, Hablando sobre calidad, muchas veces es un tema de poco interés para algunos de los compañeros, ¿no? Sobre todo cuando entramos en un proceso de acreditación, muchas veces se toma como algo punitivo o señalar poner el dedo en la llaga, ¿no? Y hablando de la calidad en la educación médica, también es muy difícil poder abordar los desafíos que enfrentamos, y desafíos tanto dentro como fuera. Y hablando de que están dentro y en la cultura de la eh, calidad continua, muchas veces nos enfrentamos con resistencias o limitaciones, tanto por parte de los propios pares, compañeros, como por parte de los tomadores de decisiones. Quizás tengamos un plan muy bonito de mejora, pero el apoyo de los compañeros se ve limitado, de los tomadores de decisiones también. Resulta muchas veces algo frustrante o estresante de que queremos hacer las cosas de mejor manera o que caminemos hacia excelencia, pero igual nuestra naturaleza, por ejemplo, en el caso de nosotros somos de una pública, y muchas veces tanto el sistema de contrato de los profesores o los recursos financieros de la universidad son un punto importante para esta calidad continua. Gracias. Sí, sí, Sergio, yo creo que varios de nosotros coincidiríamos en lo que tú estás planteando, antes de ceder el uso de la palabra a Jorge, de cómo en un momento determinado estas situaciones las vivimos. Y por eso mencionaba yo de las escaleras de arriba hacia abajo, de cómo realmente hay que entender nosotros que muchas de las ocasiones de las personas colaboradores que tienen, digamos, un puesto inferior de nosotros, se sienten a veces desplazados inclusive, con todo respeto. A veces, tú ahorita mencionaste en las instituciones públicas, ¿verdad? Pero esto no es inherente nomás en las públicas, también en las particulares. Entonces, pero por eso todos los que participamos debemos de colaborar. Pero yo soy de las personas que creen, y créanme que he estado obviamente como directivo en muchas actividades inherentes, esencialmente parten mucho de arriba. Entonces, sí, 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 voy a poner un ejemplo. Si el día de mañana yo llego allá a tu institución y me ponen, porque soy compadre del gobernador del gobernador de Tabasco, y me pone como rector de tu universidad, yo estoy claro que tú, Sergio, te vas a sentir obviamente desplazado, vas a decir, bueno, pues viene un extraño, etcétera. Pero el primero que lo debo de reconocer es yo, soy yo. Sí, para sumarte a ti a un trabajo. Por eso yo hablo mucho no solamente de la calidad, sino de esa cultura. ¿Sí captamos eso? Y en ese proceso en el que realmente todos participemos, y aquí todos serán importantes en una empresa, todos. Y pues les pondría otro ejemplo. ¿Sí? Yo el día de mañana que quiera un guarura, ¿sí? No voy a escoger a alguien de algún fenotipo masculino de 1,60 con 50 kilos de peso. Yo buscaría un ropero, ¿verdad? De 120 kilos y de 2 metros de altura. Entonces, en esas analogías que hago es precisamente por eso comento que nosotros, todos los que participamos, tanto los que tenemos un nivel de responsabilidad superior como los de abajo, tenemos que ver todo el proceso para realmente no sentirnos, o sea, si el día de mañana yo a algún colaborador le hago saber que no le estoy desplazando, sino pues es por mi familiaridad de compadrazgo, así, aunque no les guste con el gobernador, creo que con mi actividad y mi quehacer diario te podría yo incorporar a ti, Sergio, a un trabajo, obviamente, en favor de la institución, porque todos debemos de saber que si crece la institución, obviamente crecen las personas que ahí participan. Y ahí termino yo la intervención. Adelante, Jorge, parece que tiene levantada la mano, Jorge. Sí, ¿Qué tal, Jorge? doctor Hernández, gracias. Doctor García, tenemos intervención cortita para 2 minutos para continuar con la doctora Pedrogo. Gracias.
Muchas gracias, Marcela. Doctor Hernández, qué gusto saludarlo. No, Siempre es una institución en experiencia, entonces, un gusto, doctor. no, gracias. La, Mi comentario, doctor, totalmente de acuerdo con su presentación, comprometidos en el tema de calidad, creo que es uno de los elementos por los que estamos muchos acá sentados en este programa. Definitivamente, doctor, creo que la calidad debe de ser integradora, no solamente es el tema de la escuela de medicina, pongo el ejemplo, usted muy bien lo conoce en México, que las instituciones de salud que son formadoras de recursos humanos demandan a las instituciones educativas ya de forma progresiva el tener estos reconocimientos. Creo que sin duda esto es uno de los principales incentivos que tenemos como instituciones educativas para integrarnos progresivamente a estos procesos de calidad. ¿Por qué? Porque necesitamos el campo clínico, necesitamos seguir formando y me parece muy relevante que las instituciones de salud demanden de las educativas estándares de calidad en la formación, sobre todo garantizar seguridad y calidad en la atención de sus pacientes como instituciones de salud, por supuesto, pero además pues demandarnos niveles académicos adecuados pues para poder integrar verdaderamente las competencias y objetivos de aprendizaje que vamos a lograr en las sedes, ¿no? Entonces, creo que el trabajo poco a poco se va vinculando con los procesos políticos, sociales, instituciones de salud y demás de una nación, como bien lo mencionaba en una de las conversaciones previas, a nivel del Estado, ¿no? Y esta parte se vuelve muy relevante porque progresivamente, si bien es un ejercicio voluntario, pues es altamente aspiracional o incluso es un incentivo bastante robusto el lograr procesos como esto para estandarizarnos en temas de calidad. Gracias, doctor, por su No, ponencia. gracias a todos. Perfecto, doctor García. Muchísimas gracias por su intervención. Doctor Hernández, muchísimas gracias por su participación en este espacio. Tiene varias felicitaciones en el chat, usted lo puede ver. Gracias. Entonces, ya con esto le damos el paso a la doctora Pedrogo. La doctora Pedrogo es doctora del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Adicionalmente es doctorada en Medicina de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Tiene una maestría en Educación y Liderazgo de la Universidad de Nueva Inglaterra en Maine. Adicionalmente tiene una amplia experiencia y reconocimiento en múltiples espacios de liderazgo. Doctora, le doy la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Pueden ver la presentación todos, ¿verdad? Sí, doctora, ¿se ve todavía el PowerPoint o sea que la ponga a manera de presentación? Sí, ahí. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la organización, al doctor Núñez, a la doctora Débora Silva. Esto es un tema que a mí me apasiona mucho. Mi preparación prácticamente en educación médica y liderazgo y como pediatra ha estado marcada desde los últimos años en los procesos de calidad. Lo que son procesos de calidad, ya sea en la práctica clínica o en los procesos de educación, ha sido para mí un proceso que he ido aprendiendo autodidácticamente, respondiendo a los cambios en acreditación a nivel de las agencias acreditadoras en Puerto Rico y a nivel de las agencias acreditadoras en Estados Unidos, tanto para lo que es la acreditación de las escuelas de medicina, los programas de entrenamiento luego de residencia, y a su vez también la acreditación de la comisión externa, lo que es el Middle States for Higher Medical Education Accreditation, que acredita las instituciones de educación secundaria a nivel mundial, incluyendo Puerto Rico. Mi experiencia en procesos de acreditación ha estado basado como decana interina de asuntos académicos de recintos de ciencias médicas, que comprende 6 escuelas, incluyendo la de medicina. También como directora de programa de residencia, entrenamiento en pediatría en el Hospital Pediátrico Universitario de nuestra Escuela de Medicina por muchos años.
y ahora mismo colaborando con el proceso de acreditación de la Escuela de Medicina, que tenemos visita en enero 2025 y como líder del plan estratégico. Dentro de estos procesos de acreditación he podido participar de lo que son los comités de mejora continua en procesos de acreditación de la Escuela de Medicina y dentro como líder del Comité de Planificación Estratégica. Así que doy este marco porque me gustó mucho la presentación del doctor Hernández porque le da el marco a la aplicabilidad que les quiero presentar en la mañana de hoy. Así que tengo la primera presentación, es un poco basado en lo que el doctor presentó, un poco de historia, un poco de términos, así que lo voy a pasar rápidamente para mirar cómo nosotros aplicamos y podemos ir construyendo de nuestra institución y basado en las preguntas y los comentarios que han hecho los compañeros muy válidos, de cómo podemos nosotros crear esa cultura de calidad y de proceso continuo de avalúo dentro de nuestras instituciones, tomando en consideración todas aquellas barreras que podemos tener internas y externas, un poquito al proceso del FODA de planificación estratégica y poder vencer esa resistencia normal que puede haber dentro de toda la institución, tanto desde los líderes, desde nuestros educadores, desde nuestros estudiantes, desde nuestros residentes y dentro de nuestro personal no docente, que es como nosotros le llamamos, o el personal que nos ayuda a poder cumplir todo y que no tiene una función docente. Así que dentro de esta discusión, al final, yo espero que podamos todos definir y analizar los componentes de lo que es un proceso de una cultura de avalúo, definir estos procesos de avalúo continuo y cómo las características de los procesos de calidad continua inciden en la educación superior y podemos aplicar ese modelo de mejora, el modelo de Deming que el doctor presentó al principio de su exposición, de lo que son los ciclos de planificar, de los procesos de que son los ciclos de definir, de estudiar y de actuar dentro de la planificación estratégica, dentro de los procesos de avalúo y acrediticios de programas de educación superior. Esto es una foto de nuestro recinto de ciencias médicas que comprende 6 escuelas. Y lo traigo porque el doctor habla de estas instituciones que pueden tener 10.000 estudiantes versus los programas de medicina que podemos tener 400 a 500 estudiantes y cómo a medida que miramos desde arriba en el marco de los líderes, en mi caso cuando fui decana de asuntos académicos de recinto de ciencias médicas, cómo nosotros logramos estos procesos de avalúo continuo y de mejora en una institución compleja que tiene 6 escuelas, que tiene una institución madre que es la Universidad de Puerto Rico con una administración central y que depende de muchos procesos de acreditación porque necesitamos tener la institución, el recinto acreditado, las diferentes escuelas acreditadas y los diferentes programas que comprende, por ejemplo, la Escuela de Medicina comprende el programa de medicina, el programa MD, pero tenemos los programas de ciencias biomédicas que cada cual responde a acreditación de instituciones postsecundarias y cómo podemos tener un proceso de calidad continuo y avalúo continuo de todos esos programas en una institución que es diversa y que es continua. Y esta pues es nuestra Escuela de Medicina. Así que, ¿qué nosotros podemos evaluar continuamente? ¿Qué nosotros podemos evaluar? Pues todo tiene proceso evaluativo, tanto cuantitativo en términos de número y tanto procesos cualitativos. ¿Y qué nosotros dentro de nuestras instituciones podemos evaluar? Pues podemos evaluar el programa, esos objetivos, esas competencias. Podemos evaluar cada una de las unidades de acuerdo a su misión, a sus objetivos, a su visión, a sus valores. Podemos evaluar lo que es el currículo, definiendo lo que son, qué yo quiero medir del currículo en términos de la ejecutoria de mis estudiantes, en términos de la ejecutoria del programa en particular y en términos de la ejecutoria de las diferentes unidades. Podemos evaluar los programas de servicio a los estudiantes. Podemos evaluar el proceso de asignación de presupuesto, nuestros procesos de auditorías financieras. Podemos evaluar la utilidad de estos procesos y podemos evaluarlos a nosotros mismos como líderes, a nuestros rectores, como se llamen las diferentes instituciones a nivel de Latinoamérica. Voy a utilizar los términos de mi institución, el rector,
que es quien, ¿verdad?, dirige el recinto de ciencias médicas. ¿Cómo evaluamos al presidente de la universidad? ¿Cuál es el proceso de evalúo de los decanos? ¿Cuál es el proceso de evalúo de los directores de departamento, como en mi caso, ahora mismo directora interina del departamento de pediatría? ¿Cuál es el proceso de evalúo de mis directores de sección, de mis docentes, de mis no docentes, de mis residentes y de mis estudiantes? Así que vemos cómo los diferentes procesos de evalúo van a incidir en ese proceso de mejora continua, porque necesitamos evaluaciones de cada una de las etapas para nosotros mirar esos indicadores, cómo vamos a mejorar a nivel de nuestros estudiantes, de nuestros recintos, de nuestros programas educativos, de nuestro currículo, de la ejecutoria de nuestros líderes, para entonces tener un proceso y una cultura de evalúo continua y de procesos de mejora. Y dentro de ese ambiente organizacional, las decisiones que tomemos los líderes, las decisiones tienen que estar basadas en datos, en investigación, en procesos de análisis, donde todos los servicios que nosotros brindamos, donde todos los procesos educativos tienen que estar planificados y llevándose en la acción y en la implementación para tener el máximo de esos indicadores. Y nosotros tenemos que tener unos indicadores. Y nosotros tenemos que tener unos procesos de implementación porque las barreras que nosotros hemos enfrentado y he visto dentro de las diferentes posiciones que he ocupado y dentro de los diferentes trabajos y grupos y comités con los que hemos compartido, es que nos quedamos en buscamos los datos, los miramos, tenemos que mejorarlos, tomamos acciones, pero no implementamos los cambios. Ni volvemos a medir cuál fue el resultado de esos cambios implementados. Y si no lo miramos desde esa perspectiva, no estamos haciendo un proceso continuo de mejora ni de avalúo, porque no completamos el ciclo, no lo cerramos para empezar otro ciclo otra vez. Y por eso es que hablamos de que tenemos que mirarnos nosotros mismos como educadores y profesores. Los estudiantes también tienen que pasar por ese proceso y los administradores y los líderes. Y tenemos que estar enmarcados en que esos cambios tenemos que hacerlos mirando objetivos que sean objetivos SMART, objetivos específicos, objetivos que se puedan medir, tanto cualitativamente como cuantitativamente, objetivos que queremos, que podemos alcanzar. Si nosotros no tenemos un presupuesto que pueda darnos para alcanzar ciertos objetivos, no podemos estar basados en la utopía. No podemos estar la utopía no nos lleva a nada. Nosotros tenemos que desarrollar objetivos que podamos alcanzar con los recursos y los presupuestos que tenemos asignados. Y que sea relevante a los procesos de acreditación, relevante a lo que es la misión, visión y valores de la institución, relevantes a nuestro currículo, relevante a ese producto, relevante a lo que decía el compañero Sergio, de lo que nos están pidiendo los talleres clínicos, los hospitales, el departamento de salud de cada institución y orientados en tiempo, porque nuestros planes estratégicos tienen que estar basados o a 2 años, o a 3 años, o a 5 años. Usualmente en nuestras instituciones lo hacemos a 5, pero con un plan operacional que se mide a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4, para ver qué estamos cumpliendo y qué no estamos cumpliendo y cómo vamos a ir cambiando esos indicadores. Y tiene que estar basado en unas metas específicas, con unos objetivos estratégicos, con unos indicadores que responden a esos objetivos estratégicos. Y ese proceso de evalúo pues tiene que estar basado en lo que les dije. Y no es suficiente escribir los objetivos, no es suficiente tener esos planes de acción, no es suficiente tener esos indicadores si no los vamos midiendo continuamente, los vamos analizando para hacer procesos de cambio continuo. ¿Qué resultado tengo en 1 año? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? ¿Cuáles fueron las barreras que me hicieron no lograrlo? Pues entonces tendría que cambiar el indicador para buscar algo medible. Lo que no podemos hacer y tenemos que ser cuidadosos es bajar la calidad porque no lo logré, porque no hice algo, porque entonces eso tampoco está bien. Es que, ¿qué hizo que no alcancé esto? Pues tengo que buscar qué fue lo que él no hizo para poder entonces alcanzarlo, pero no voy a bajar los estándares, porque entonces ahí tenemos problemas en términos del producto final y en términos de acreditación. Y como les dije, tenemos que cerrar el ciclo. No podemos quedarnos sin la implementación, nos quedemos quedarnos lo que planificamos en una reunión, pero no asignamos quién es la persona responsable y en qué tiempo vamos a medirlo y cuándo queremos ese resultado.
Y por eso, ¿verdad? Esto que he dicho anteriormente, de eso se trata los cambios y los procesos continuos sistemáticos de mejora que tienen que tener integrado aquellos valores organizacionales, metas y prácticas e indicadores. Y esto no es nuevo. Sin embargo, el proceso de Edward Deming viene de los 1940 o de principios de siglo. No fue hasta los 1990 que las instituciones de educación superior empezamos a utilizar estos procesos de mejora continua, tanto en los programas a nivel subgraduado como graduado. Y es para el 2017 que la Middle State y que diferentes escuelas y procesos acrediticios de profesionales de la salud empiezan a aplicar estos procesos de mejora continua. Lo vimos antes a nivel clínico, lo vimos antes a nivel de las instituciones, en programas de mejora de la calidad a nivel de los hospitales, la clínica, Joint Commission, pero lo vimos después en estos procesos. Y ya es un poco lo que he hablado de eficiencia institucional, pero entonces vamos a mirar el proceso de qué es planificación, lo que es definir, obtener datos, actuar y poder estudiar y actuar. Y tiene tres procesos importantes: el desarrollo de esas metas y esos objetivos estratégicos, de esa planificación, la implementación y el análisis reflexivo de esos resultados para que nosotros entonces podamos mirar qué funcionó, qué es lo que yo quiero lograr, porque al final nos tenemos, ¿verdad? Tenemos que hacernos estas tres preguntas. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo queremos hacer los cambios? ¿Y qué cambios nosotros tenemos que hacer? Pero aparte de esto, tenemos que hacerlo desde una medida que les dije, SMART, para tener unos resultados que sean medibles en un cierto tiempo dado, relevantes. Y cómo nosotros vamos a llevar unos procesos de darle seguimiento a que estamos logrando esos objetivos. Y de ahí es que vamos entonces a utilizar este modelo de PDSA, que ya les dije que tenemos que planificar y en el proceso de planificar buscar quién es la persona responsable, cuándo lo vamos a llevar a cabo, cuáles van a ser esas primeras etapas de lo que vamos a lograr, cuáles son los cambios que nosotros queremos lograr, cómo vamos a medir esa data, eso lo tenemos que definir de antemano. Van a ser procesos cuantitativos, ya sea encuestas, ya sea análisis de resultados de exámenes a nivel nacional, cuál es la ejecutoria, ya sea a nivel de encuesta a los directores de programa de residencia para que miren el resultado de nuestros estudiantes graduados, ya sea encuesta a los propios estudiantes, cada cuánto tiempo las vamos a hacer, cuál va a ser el contenido de esas encuestas, cuál va a ser el proceso de evaluativo de los objetivos y de los cursos, cuál va a ser el proceso evaluativo del currículo per se, cuáles van a ser las medidas que yo voy a utilizar para mirar ese currículo, cuál va a ser el proceso evaluativo de cómo los estudiantes están alcanzando las competencias de los objetivos educacionales. Así que son diferentes modelos y diferentes niveles. Por eso cuando ustedes hablaban, ¿cuál va a ser la oficina que va a mirar el proceso de mejora? ¿Cuáles van a ser las diferentes unidades? Que todos somos responsables, ya sea el decanato de estudiantes, ya sea la unidad a nivel académico, ya sean los directores de curso, ya sean los directores de las áreas de destrezas clínicas, ya sea el oficial de admisiones y el comité de admisiones, porque hay que medir si el producto que empieza es el adecuado para cumplir con mi objetivo, de dónde vienen los estudiantes que estoy admitiendo. ¿Cuál va a ser esa medida? Así que son diferentes medidas y diferentes, ya sea cuestionarios, datos, que a nivel institucional la oficina de admisiones, la oficina del decanato de estudiantes tiene que tener. Son diferentes aspectos que tenemos que tener para entonces nosotros definir cuáles son los cambios que vamos a hacer cada cierto tiempo y cómo vamos a medirlo. Y después logré lo que quería lograr, entonces, ¿cuál es el próximo paso? Y entonces este modelo nosotros lo hacemos para medir a nivel del estudiante, a nivel del proceso de educación por competencia, a nivel de planificación, estrategia, a nivel de los servicios que damos a los estudiantes, a nivel del bienestar de la facultad, los servicios a la facultad, los servicios a los no docentes. Y todo eso es importante. Así como lo hemos hecho en la Escuela de Medicina. Pues nosotros respondemos a la agencia acreditadora, el CME, y el primer estándar que nos dice que tenemos que tener estos procesos y que tenemos que tener unos comités. Y nosotros definimos tener el comité de avalúo continuo con unos avalúos de riesgo y utilizamos los semáforos.
Dentro de cada uno de los elementos y estándares de acreditación, ¿cuáles están en verde? Estamos en cumplimiento, estamos satisfactoriamente. Pero esto tiene que ser un proceso bien riguroso. Yo le digo el proceso de Devil Advocate, porque yo soy una que pregunto, ¿tú estás seguro que lo estás cumpliendo? ¿Estás mirando esto otro? O los procesos que están en amarillo, en cumplimiento parcial, que lo más seguro nos van a pedir informes anualmente, o donde estamos no satisfactorios. Y entonces, en los no satisfactorios no podemos estar en no satisfactorios porque entonces vamos a tener problemas de acreditación. Así que ahí nosotros determinamos cuáles van a ser nuestras prioridades. La prioridad es la que está en rojo, no satisfactorio. Las otras prioridades es lo que estamos satisfactorios, pero tenemos que tener cumplimiento. Y las que estamos en verde no es que las vayamos a olvidar, porque puede ser que después entremos en no satisfactorio por no mirarlas. Y dentro de esto tenemos que tener la parte macro, que es el planificación estratégica de la escuela, porque la planificación estratégica te va a dar los recursos y te va a dar las metas para que puedas cumplir con los diferentes niveles de acreditación de todos los programas, con un presupuesto asignado y un plan operacional. Y dentro de ese plan operacional, de ese plan estratégico, tenemos que mirar cuáles son los pilares o las áreas estratégicas que responden a la misión, visión y valores de la institución, alineadas ¿a qué? Al plan estratégico del Recinto de Ciencias Médicas y alineado al plan estratégico de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos que mirar cuáles son las metas SMART de cada uno de ese plan estratégico, el presupuesto asignado, porque sin presupuesto no puedo, ¿verdad? Resolver nada ni aplicar nada. ¿Y cuál va a ser el plan operacional? Y entonces, un poquito al ejemplo del plan operacional, ahí tienen que estar todos los programas y las unidades. Decanato de Asuntos Académicos, Decanato de Estudiantes, Administración, Investigación, Tecnología, los diferentes departamentos, porque los jefes de departamentos y de secciones tienen una responsabilidad. ¿Cuándo vamos a llevar, ¿verdad?, esas metas y acciones? ¿Quién es la persona responsable? ¿En cuánto tiempo? Y lo hacemos con un plan operacional utilizando una tabla como esta en Excel, donde miramos el área de dominio, la meta estratégica, el objetivo, el indicador, cuáles son las estrategias que voy a utilizar, quién es la persona responsable. No podemos poner decanato responsable porque eso se queda en el aire. Es el decano de asuntos académicos, el decano de estudiantes, la directora de departamento, la decana es responsable de esto, las acciones que vamos a llevar a cabo, en qué tiempo. Y ese comité, hay un comité de planificación estratégica y se le asigna en esta reunión, presenta al decano de estudiantes los pilares que tienen que ver con estudiantes y tiene que presentar los números. Tenemos que tener una discusión amplia y profunda para que todos participemos de ese proceso de evalúo continuo. ¿Quiénes son los miembros de esos comités? Estudiantes, representantes, facultades representantes, directores de departamentos clínicos o de ciencias biomédicas representantes, decanos y directores de las diferentes unidades. Siempre un número impar para que cuando vayamos a tener decisiones, ¿verdad? Lleguemos, ¿verdad? Y entonces aquí les pongo un ejemplo de una meta. Tener una facultad y estudiantes diversas. ¿Cuál era la meta? Promover un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante que mejore el bienestar y la ejecutoria académica del estudiante. Un objetivo era mejorar, ¿verdad?, los servicios de consejería que facilite la intervención temprana en los estudiantes que están a riesgo de falla académica. ¿Qué indicadores nosotros vamos a utilizar? El número de actividades por nivel de año que vamos a darle de consejería académica a esos estudiantes, las actividades de tutoría que se le dan, el cuestionario anual para ver la satisfacción estudiantil, cuestionarios, ¿verdad?, que se pueden hacer cada cierto tiempo que sean desarrollados por nuestra institución y las personas que son responsables. Y de otra parte, pues estas son otras metas. Igual mismo tenemos que cuáles son desarrollar e implementar actividades en grupo, desarrollar programas de mentoría, desarrollar tutorías a nivel de los clerkships, porque nos dimos cuenta que había a nivel de prepasantías clínicas los primeros 2 años, pero a nivel de las pasantías clínicas y los años clínicos no teníamos programas de tutoría. ¿Qué datos vamos a utilizar el timeline? ¿A cuántos meses vamos a medirlo? ¿Quién es la persona, el plan de mitigación responsable? Y qué presupuesto se asigna si alguno se necesita para esto. Así que en conclusión, los procesos de evalúo continuo son esenciales para tener que alcanzar una calidad y una excelencia. La metodología de PDS-6 Cycle de Deming es esencial. La tenemos desde la base clínica de los procesos de mejora de nivel clínico, pero tenemos que aplicarla a procesos de mejora en instituciones educativas. Y los planes estratégicos tienen que tener un plan operacional, porque el plan estratégico es el que va a dictar dónde van a estar las prioridades.
Y el proceso de acreditación continua y de mejora tiene que tener un plan de mitigación de riesgo donde tenemos que tener esas áreas o elementos que están en rojo, en verde y amarillo para nosotros definir las prioridades. Y pues esta es mi información contacto. Cualquier pregunta, pues bienvenida. Doctora Pedrogo, muchísimas gracias por esta intervención. Considero que se articula perfectamente con lo que hemos venido discutiendo durante toda la mañana. Y es que a mí me apasiona la evaluación y hablar de evaluación de los programas de forma continua, integral, con un plan operacional claro, es fundamental para que las facultades realmente alcancen los estándares de calidad esperados, digamos, para ejercer este rol tan importante, ¿no? Que es formar médicos, formar personal de la salud. Me gustaría saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o comentario para realizarle a la doctora Pedrogo. Acá ya nos centramos bastante en evaluación. Eh, Doctora Peralta, por favor, le doy la palabra para realizar su pregunta y posteriormente seguimos con la doctora Castillo. Gracias. Buenos días todavía, aquí falta un minuto para las 12, así que buenos días, encantada de saludar a la doctora Pedrogo. Bueno, verla, doctora. Gracias, un placer. Tengo una pregunta y es, después de felicitarla por su completa presentación, ¿cuáles serían algunas estrategias prácticas que usted recomienda para motivar a esos miembros de la comunidad, especialmente docentes y estudiantes, a que se puedan integrar en ese proceso de evaluación y de mejora continua, aun cuando no tengan una remuneración por ese concepto? Tenemos que tener unos comités que estén avalados por los bylaws y que estén aprobados por toda la facultad. Dentro de esos comités, tener representación educativa, tanto de los programas graduados o si es escuela de medicina nada más, pues estudiantes representantes por nivel. Hacerlos partícipes y entrenarlos. El desarrollo de facultad bien importante, incluyendo todos los miembros de ese comité y que tengamos también personal no docente como parte del proceso de evalúo continuo. Para crear la cultura, el trabajo en equipo es primordial. Los líderes tenemos la responsabilidad de seguir educando en estos aspectos. Nosotros tenemos que tener unos planes de sucesión dentro de nuestras escuelas y tenemos que tener envolvimiento desde la facultad joven, la facultad a mediano plazo y la facultad que ya se está retirando. Y mi experiencia ha sido el que cuando los líderes se enfocan en preparar a esos otros líderes, a esos decanos, a que mira, si nosotros después no vamos a estar en estas posiciones, ya nosotros fuimos sembrando esa semilla de cultura de avalúo y de procesos de mejora a todos los niveles. Hay que envolver a los jefes de departamento, hay que entrenarlos, hay que tener datos y tenemos que ser transparentes en la medida en que los líderes sean transparentes con los datos, con el presupuesto, con que el decano hable de presupuesto y hable claro de cuál es el presupuesto de la escuela, con que el jefe de departamento hable claro de esos presupuestos y hacia dónde queremos ir. Yo creo que el resultado del que las personas se enamoren de los procesos de evaluación continua y de calidad es el adecuado. Mientras los líderes seamos todo a puerta cerrada, yo no quiero medir nada y yo no creo que me evalúen porque tengo miedo a que me evalúen mal, pues mira, no vamos a mejorar. Todos tenemos que pasar por el proceso de reflexión y decir, eso es verdad, no lo había mirado de esa forma, tengo que mejorarlo. Mientras no seamos transparentes y claros, la cultura de avalúo no se va a lograr porque los procesos culturales y cambios culturales no se logran de la noche a la mañana, tardan. Y en instituciones como las de nosotros, tanto Puerto Rico como en Latinoamérica, a lo mejor porque en términos presupuestarios estamos un poco más afectados y en términos de recursos tardamos más. Doctora Pedrogo, muchísimas gracias. Sí, definitivamente, pregunta muy pertinente, doctora Peralta, muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a la doctora Marcela Castillo, por favor. Buenos días, muy interesante todas las presentaciones y se han ido articulando una con otra. Yo quiero una pregunta que está un poco ligada a la respuesta anterior, pero ¿qué ocurre si uno hace todo bien o con la mejor energía, reúne a la gente, la forma, involucra a todos y no nos va bien? ¿Cómo enfrentar un mal resultado de una acreditación o una acreditación que nos parezca injusta? Mire, ¿Qué recomienda? ¿Qué le digo?
Hay muchos procesos de acreditación que no dependen de nosotros. Y yo le voy a dar un ejemplo de Puerto Rico. Nosotros nos pasó, nosotros tuvimos la pérdida del programa de residencia de neurocirugía. Una cosa vital para el pueblo de Puerto Rico porque nosotros somos como República Dominicana, una isla. No podemos enviar los pacientes terrestremente para ningún sitio. Y fue un golpe grande. Y el proceso de avalúo continuo es lo que nos ha ayudado a poder desarrollar otra vez ese programa y estaremos próximamente a enviar el documento de solicitud de acreditación. ¿Qué falló? Si los líderes máximos no se envuelven en estos procesos de calidad continua, y usted no envuelve un rector, y usted no envuelve un presidente, y si hay que ir al presidente de la República, y hay que ir al gobernador, porque es el que asigna presupuesto, hay que hacerlo. Pero necesitamos el envolvimiento de todos. Al principio vamos a tener fallas, al principio vamos a tener muchas barreras, al principio nos vamos a enojar y vamos a tener sinsabores, pero nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos que dar el modelaje como líderes. Así que nosotros tenemos que, mire, tragar, pasar un fin de semana, una noche en reflexión y tomar acción cuando se nos vaya el coraje y cuando se nos vaya la frustración, porque todos pasamos por esos procesos. Y hay que volver otra vez. Yo digo que el entusiasmo es importante. Tenemos que buscar qué nos entusiasma. Si el día no fue mal, pues por la noche yo busco trabajar con lo más que me guste y al otro día a lo mejor en la mañana con lo que más que me guste. Entonces después por la tarde, después del proceso de reflexión y se me fue el coraje, pues vuelvo otra vez objetivamente a sentarme en qué fue que lo que fallamos, por qué no lo logramos y volvemos. Y a nosotros nos pasa, nosotros nos matamos trabajando esto, le buscamos esta actividad al estudiante, creemos que lo hicimos todo y de momento el resultado del cuestionario de graduación nos tiraron con que estamos en menos de la media nacional en tal aspecto o los estudiantes no vuelven a estar satisfechos con tal área. Respiramos hondo, volvemos. ¿Qué fallamos? ¿Qué no buscamos? Vamos a hacer grupos focales, porque a veces pensamos que lo hacemos todos, pero no escuchamos al estudiante, no tenemos los datos suficientes. Pues vamos otra vez, vamos a hacer grupos focales. Vamos a sentar otra vez a los estudiantes y escucharlos. ¿En qué fallamos? ¿En qué, doctora, hicieron esto tan adecuadamente, pero en esta parte no estamos muy satisfechos? Ah, pues entonces vamos a trabajar esa parte que no están satisfechos. Igual con los educadores, con la facultad. Las actividades de bienestar hacen un cambio. Mire, un detallito con los no docentes. Dentro del plan estratégico pusimos la meta, teníamos bienestar para los estudiantes y nos olvidamos del bienestar para la facultad y los no docentes. Pues en este nuevo plan estratégico incluimos actividades de bienestar para los no docentes y para los docentes. Vino la Pascua, le hicimos actividad, mira, de buscar hasta huevitos en la tierra, así, y con premio. Viene Navidad, hacemos recogido entre todos los jefes y hacemos rifas de regalitos y donaciones. Cualquier cosa sencilla que el empleado se sienta valorado, como decía el doctor, los buenos días al guardia de seguridad, los buenos días al empleado no docente. Cualquier detalle, mire usted el detallito a los estudiantes, vamos a comprarle pizza este día, vamos a arreglarle la mesa de billar del área de ellos de bienestar. Día a día uno puede hacer la diferencia con el presupuesto que tenemos asignado y podemos hacer la diferencia. Los procesos de mejora y evalúo continuo van a estar marcados porque vamos a tener resultados muy buenos, no tan buenos. Y lo que nos resultó este año, a lo mejor el año que viene no nos resulta porque cambiaron el criterio de acreditación, porque cambiaron a nivel nacional y tenemos que volver a empezar. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir educando en estos términos a facultad joven que quiera seguir en las posiciones de liderazgo, porque los que estamos ahora nos vamos a cansar de todos estos procesos y queremos hacer otras cosas. Así que esos planes de sucesión también son importantes, desarrollo de facultad y seguir educando a todos. Es un proceso primordial. Doctora Marcela, gracias por su pregunta y doctora Pedrogo, maravillosa respuesta. Y es que yo creo que ese es un mensaje muy valioso porque tal vez muchos de nosotros nos hemos enfrentado a procesos de acreditación y en algunas ocasiones puede que hayan resultados desfavorables. Sin embargo, creo que el tener muy clara la ruta de, digamos, los procesos de acreditación, pero sobre todo tener una cultura de calidad inmersa en la institución, permite que se implementen estos procesos de evaluación continua y que estemos en pro de la mejora todo el tiempo, independientemente que nos encontremos en un momento de acreditación o no. Quisiera saber si hay alguna intervención adicional en el público antes de pasar a nuestro conversatorio. No veo preguntas en el chat ni manos levantadas. Entonces,
Doctora Pedrogo, agradecemos inmensamente su intervención. Creo que nos dio mensajes muy valiosos para poder empezar a implementar en cada una de nuestras facultades de medicina. Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a pasar ahora a la parte del conversatorio. Entonces, doctora Pedrogo, ya para esta fase nos quedamos únicamente con el grupo de participantes del programa Panamericano, ya para escuchar un poco las experiencias y reflexiones de la jornada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por la invitación. Perfecto. Bueno. ¿Cómo estaban? ¿Cómo les ha ido? Hace 3 semanas no nos vemos. Vamos a entrar a la fase de conversatorio. Hoy terminamos un poco más temprano la parte de mesa redonda. Era de esperarse teniendo en cuenta que tuvimos un participante menos. Me gustaría invitarlos a las personas que tengan la posibilidad de aprender sus cámaras. El conversatorio de hoy va a ser bien interesante. Hoy hemos visto a lo largo de la jornada unos temas muy bien enfocados con respecto a las diferentes perspectivas de la calidad en las instituciones. Sabemos que esto es una necesidad en cada uno de nuestros países, no solamente por tener esa acreditación como tal de alta calidad, sino porque realmente esto nos va a permitir tener una cultura de calidad, de evaluación continua, que finalmente va a terminar impactando en la calidad de la atención en salud, ¿no? Porque pues los estudiantes son los que se benefician de estos procesos de calidad. Entonces, para empezar el conversatorio, me gustaría hacerles 2 preguntas y que discutamos este espacio con 2 preguntas para llevarnos también estos aprendizajes de los diferentes países. Primero, ¿cuáles desafíos ustedes han afrontado en cada una de sus facultades para implementar una cultura de calidad, viéndolo desde la parte global? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles estrategias exitosas han implementado en sus facultades para lograr promover una calidad de una cultura de calidad? Entonces, los retos y las experiencias exitosas. ¿Y por qué nos vamos a mover en este espacio con estas 2 preguntas? Porque es que de repente la estrategia exitosa de alguno puede llegar a ser la estrategia exitosa de otro, o el reto de un país puede ser el mismo y podemos tratar de llegar a una solución. Entonces, acá les doy la palabra. Me gustaría que participaran, sobre todo las personas que tal vez no hemos escuchado tanto a lo largo de la mañana, que nos cuenten desde la experiencia de cada uno de sus países, tal vez una estrategia exitosa o una estrategia retadora que les dejó enseñanzas. Doctor Pérez, por favor, le doy la palabra. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Fíjate que siguiendo un poquito de la línea que dijeron el doctor Carlos, comentó sobre este outsourcing, cuando alguien quiere certificar su universidad, que contratamos a esas personas que nos pueden ayudar a llenar la papelería, cosas por el estilo. Tengo una experiencia que quiero compartir con ustedes. Cuando en mi universidad estaba presentando o afrontando la reacreditación del año anterior, siempre habíamos contratado un tercero, ¿no? Un outsourcing para que nos ayudara con esta parte. Pero en esta ocasión le dije a mi director, la mejor forma de mejorar los procesos de calidad es conocerlos. Entonces, vamos a afrontar nosotros mismos. Nadie puede contestar mejor un documento que los que trabajamos y conocemos la universidad, ¿vale? Entonces, fue así como se afrontó. Mejoramos, revisamos muchas cosas. Tú no puedes mejorar la calidad de algo si no estás involucrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es involucrarnos, ¿sale? Conociendo todos estos documentos, todos los estándares de calidad que nos piden, es la única forma en que lo vamos a lograr. Se hizo, estaba un poco estresado mi director, pero afortunadamente la evaluación nos fue bastante bien, se logró hasta la acreditación internacional. Entonces, realmente la única forma que tenemos de mejorar la calidad es involucrándonos, ¿no? Quitándonos terceros. Nadie va a conocer la universidad mejor que nosotros mismos. Entonces, lo que les quería comentar. Y de esta manera, una vez afrontando eso,
ves lo que te hace falta porque conoces tus debilidades, aplicas tu FODA y empiezas a acabar, ¿no? Una vez que ya se terminó este documento, este proceso, ok, ya vimos que estamos bien, ya vimos que estamos mal y que podemos mejorar. Ahora sí vamos a hacer todos los cambios y empezamos a implementar nuestro programa de calidad, ¿sale? Y tenemos una persona encargada de calidad que es alimentada por todos los jefes de departamentos. Doctor Pérez, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntar si nos podría dar un mapa de ruta, porque tal vez acá hay facultades nuevas o facultades que quieren hacer, pasar de pronto del outsourcing a manejarlo desde la facultad. ¿Ustedes cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo decidieron de pronto quién iba a ser el líder, a quiénes iban a llevar dentro de la facultad o a quiénes iban a contratar externamente? Si nos puede dar rápidamente un mapa de ruta para que acá todos tomemos anotaciones y nos llevemos estas ideas a nuestras facultades. Lo que hicimos fue, tuve que tomar el papel de líder, pues ya que fue mi idea la de no contratar a alguien. ¿Qué fue lo que hice? Empaparme de lo que es el documento de evaluación, ¿no? ¿Qué son los documentos básicos que yo necesito tener para poder contestar esto? Programa de egresados, seguimiento de calidad, cosas por el estilo. Y en base a eso, voltear, ver qué tenemos dentro de la institución y quiénes son los pequeños líderes que tenemos dentro de la institución que nos pueden aportar y son los expertos en esa parte, ¿sale? Fue la forma en lo que buscamos los líderes dentro de nuestra institución que les apasiona o les gusta esa parte. Y a partir de ahí, empezar a hacer las cosas como se deben de hacer. Perfecto, doctor Pérez. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Definitivamente, esto que ustedes hicieron en su universidad es algo que muchos de nosotros tenemos que empezar a implementar porque es que el que mejor conoce la institución son las personas que trabajan en la institución y quienes mejores para empezar a hacer todo el proceso y fomentar la mejora continua. Tenemos dos manos levantadas adicionales. Vamos primero con la doctora Hernández y posteriormente con la doctora Castillo. Doctora Hernández, por favor. Muchas gracias, doctora. Pues antes que nada, agradecer el espacio. La verdad es que fueron charlas bastante productivas. Y yo quiero compartirles la experiencia que hemos vivido dentro de la Universidad del Valle de México y Unitec. Tenemos actualmente 20 escuelas de medicina en todo México y ha sido todo un reto el poder mantenernos en este proceso de mejora continua, sobre todo por el tema presupuestal. A veces se nos olvida que necesitamos mantener una inversión continua para garantizar que este proceso sea perenne, porque si no vamos a tener sesgos. Nos pasó más o menos en el 2012. Vivimos un proceso de no acreditación y me acordé mucho ahorita que preguntaba la doctora Marcela respecto a cómo sobrellevamos una no acreditación. Pues la realidad es que primero pues fue el encontronazo de qué pasó, qué salió mal, quién tuvo la culpa, y después de que superamos esa parte del duelo, pues analizamos que lo que sucedía es que teníamos que mejorar en aspectos de supervisión de campo clínico, de infraestructura orgánica, inclusive de infraestructura de diferentes áreas y de documentación de lo bueno que hacíamos, porque a veces hacemos mucho y no tenemos la cultura de la documentación y de esta congruencia lógica de establecimiento de objetivos, seguimiento de cumplimiento y que haya alguien que nos vaya encaminando. El resultado de esta experiencia es que actualmente tenemos una posición que se llama coordinación de calidad y más allá de ser el responsable de garantizar que se dé esta operación logística, un proceso de acreditación, nos ayuda a garantizar el cumplimiento de objetivos estratégicos, porque a veces el director de las escuelas en cada campus está inmerso en temas financieros o en temas académicos y se nos van estos puntos críticos que tienen que suceder. A raíz de estas experiencias que hemos vivido con varios procesos de acreditación en medicina, pudimos identificar aspectos clave que siempre tienen que suceder. Formación docente, los hemos manejado a lo largo de este curso, y esta persona nos ayuda a dar el seguimiento de este cumplimiento. Todavía seguimos transitando en el proceso de mejora, pero creo que uno de los retos más grandes es que no se nos olvide la historia para poder tener claro que la acreditación no es un momento, sino que es el resultado de una cultura de cambio. Sería lo que quisiera aportar. Doctora Hernández, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y mira su mensaje tan importante que usted nos da, y es que realmente la evaluación
o pues todo el proceso de calidad debe ser visto como el proceso de evaluación que uno realiza a los estudiantes, ¿no? La evaluación realmente busca una mejora, debe ser realizada de manera continua y en ningún momento debe ser punitiva. Em, Eso pasa mucho cuando hay de pronto un proceso de acreditación fallido, entonces señalemos, ¿no? Entonces, ¿quién fue el culpable? Entonces, si son de afuera, ¿quién no hizo lo que tenía que hacer? Y si son, digamos, de la estructura interna de la facultad, peor aún, porque eso puede generar roces y dificultades. Entonces, realmente, los felicito, digamos, por el proceso que ustedes tuvieron, porque tuvieron la oportunidad de mejorar, seguir adelante y pues continuar con el proceso. Muchísimas gracias, doctora Hernández. Le doy la palabra a la doctora Castillo, por favor. Sí, bueno, yo no quiero que se queden con la sensación de que estoy pesimista hoy, pero a mí me pasa mucho con las acreditaciones que nuestra realidad latinoamericana no tenemos 25 oficinas distintas, tenemos personas que hacen varios roles. Y justamente el conflicto que a mí se me produce con la acreditación y en particular con los nuevos criterios de acreditación que hay en Chile es que tengo que destinar a muchas personas mucho tiempo a llenar formularios, a hacer papelería, que no sé cuánto aporta realmente a la calidad. Por ejemplo, ahora pusieron una ficha de cada académico y son 500 académicos, 300 académicos que tiene un nivel de detalle que yo no sé quién lo va a leer y que yo creo que finalmente atentan con esto, porque está bien, el proceso de autoevaluación es bueno para los equipos, pero cuando la reglamentación es extrema o se pierden las confianzas y se tiene que empezar a mostrar cientos de miles de documentos, tenemos a mucha gente que se cansa, que se frustra y que no le encuentra sentido. Y a uno como líder le cuesta mantener la motivación como en el objetivo. Yo no sé si a alguien más le ha pasado, pero aquí en Chile es una tensión. Doctora Castillo, muchísimas gracias por esa intervención y creo que usted dio en el clavo. Una cosa es mirar los procesos de acreditación y calidad tal vez desde una perspectiva norteamericana o europea y otra situación es la realidad latinoamericana. Y por eso yo le hacía la pregunta al doctor Hernández hace un rato, ¿cómo convertir esto en que no se vuelva un tedio? Ya empezamos con acreditación, ya nos van a pedir muchísima documentación, pero adicionalmente, ¿cómo no volver esto un proceso burocrático sin un propósito claro, ¿no? Entonces creo que eso es lo que van a compartir sus compañeros. Doctora Hernández y luego el doctor Quirós, por favor. Perdón por acaparar el micrófono en este momento, pero el comentario de la doctora Marcela me trajo a cuenta una experiencia que me parece relevante compartir a colación. En su momento me tocó tomar la dirección de la Escuela de Salud de donde yo egresé. Entonces, por un lado era emocionante, por otro lado era un shock porque el decano que acababa de dejar esta posición tenía 25 años desde que se había abierto la escuela y estábamos ante un proceso de reacreditación de COMAEM. Tomo un equipo donde la mayoría fueron mis maestros en su momento y ahora volteábamos el panorama. Afortunadamente teníamos una buena relación personal, nos conocíamos de antaño. Hubo quien sí tenía ciertos roces por estas situaciones de las diferencias pues, culturales, contextuales, etc. Pero lo importante que quería mencionar es que en ese momento lo que hice fue tomar tanto el documento de acreditación de COMAEM, lo que nos pide los organismos de Secretaría de Salud para operar un plan de estudios, lo que la UNAM en su momento nos solicitaba, en ese momento éramos una escuela incorporada a la UNAM, y también los objetivos institucionales, porque el reto principal era mantener motivado al equipo y que entendiera hacia dónde íbamos. Eso fue un proceso que duró cerca de 1 año y medio, desde que tomo este liderazgo hasta llegar al proceso, vivir la autoevaluación. Afortunadamente fue exitoso, tuvimos un resultado muy provechoso en 2019, pero lo interesante fue que convertimos en ese instante todos los indicadores que convergían para alcanzar los objetivos institucionales en un motivo para que Recursos Humanos estableciera los objetivos de cumplimiento laboral en ese año asociados al desempeño de cada colaborador. Esta sinergia de análisis e implementación, desde mi perspectiva, fue un favor, nos jugó a favor
para poder garantizar que se motivara el equipo, que se consolidara la escuela de salud y que pudiéramos afrontar este reto. Entonces yo creo que los retos más grandes como líderes en la formación en educación en salud es garantizar que haya una motivación y que se entienda hacia dónde vamos, pero debemos traducir a veces tanta papelería, tanto trámite burocrático en algo tangible, porque finalmente somos personas y las personas nos mantenemos pues con diferentes circunstancias. Entonces, yo les quería compartir que desde mi perspectiva a veces tenemos que traducir todo lo que nos piden burocráticamente en algo tangible para cada posición desde la perspectiva que nos corresponda. Sería mi aporte. Doctora Hernández, muchísimas gracias por su aporte. Yo ahora en un rato, cuando culminemos las intervenciones, les voy a comentar una experiencia de Colombia que está muy alineada con lo que usted menciona, doctora Hernández. Doctor Quiroz, por favor. Sí, muchas gracias. Después de las ponencias que hemos tenido y escuchando las participaciones y con base a las preguntas que nos hizo sobre los desafíos y experiencias exitosas, me quedo con dos palabras. Una, recursos y otra, compromiso. Hablando de recursos para asegurar una mejora continua, es sin duda importantísimo. Y hablando de recursos, no solo en la parte de estructura, de insumos, equipamientos, sino yo creo que el recurso más importante que tenemos es el tiempo de nuestras vidas. Y muchas veces ya no somos profesores de tiempo completo, sino de tiempo repleto, por tantas actividades, como decía la doctora Marcela, no contamos con oficina para cada uno de los indicadores. Un profesor hace diversas actividades, diversas comisiones y se tiene que asegurar esa mejora continua. Y por otra parte, el compromiso, la segunda palabra que me queda, el compromiso sobre todo el que va empapado del sentido de pertenencia a nuestra universidad, el amor que le tenemos a nuestra institución, porque si no le tenemos ese cariño, ese amor, ese respeto a la institución, pues pasa muchas veces, ¿no? El desinterés, el solamente cumplir con lo que marca el contrato laboral y ahí se queda. Desafortunadamente son pocas las personas que podemos decir que se adentran o se integran completamente a una mejora continua. Quizás por lo que comentaban hace rato, ¿no? Que resulta en ocasiones un poco estresante el cumplir con tanta burocracia o papelería o diversos instrumentos que muchas veces son redundantes. Al evaluar muchos instrumentos, a veces se repiten las cosas, quizás menos es más, hacer más sencillas las acreditaciones pudiera facilitar este tiempo, que es el recurso más importante que les decía que tenemos. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Doctor Quiroz, muchísimas gracias por su intervención y una reflexión muy acertada de lo que hemos estado discutiendo en el transcurso de la mañana. Le doy la palabra al doctor Jorge García y me gustaría que se fueran preparando los participantes de otros países. Ya hemos escuchado experiencias de México, de Chile, sin embargo, me gustaría cómo es la perspectiva tal vez en otros países de Sudamérica o de Centroamérica. Doctor García, por favor. Muchas gracias, Marcela. Bueno, a ver, primer punto, coincido totalmente con todos mis colegas. Esto es un tema de ponernos de acuerdo, de recursos, de compromiso, de voluntades, de dinero, de muchos elementos que sin duda creo que todos enfrentamos en nuestras instituciones educativas. No cabe duda, creo que ninguno de los que estamos acá, que la calidad y la acreditación es algo que tenemos que hacer porque al final del día nos ayuda a mejorar nuestros procesos, a identificar oportunidades y debilidades y trabajar sobre eso. Hace rato comentaba que, por supuesto, en México particularmente empieza a surgir esta petición de las instituciones de salud en que las escuelas de medicina debemos estar acreditadas para poder recibir a nuestros estudiantes. Esto va creciendo, nace con la institución más grande del país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero esto se va replicando y entonces se va a volver cada vez más demandante el tener esta acreditación y por ende, vuelvo tal vez a los comentarios de mis compañeros, el destinar recursos, infraestructura, voluntades, incluso una oficina particular de esto, pues se vuelve propiamente una necesidad de la institución. Pero
también coincido con ellos que esto se vuelve un elemento burocrático. En la experiencia en México, pues no solamente es enfrentar el tema de Comaem como líderes en salud, pero en educación en salud. Personalmente tengo la experiencia de 3 acreditaciones de Comaem que he vivido como parte de la universidad, 2 de CIES, y como acreditador de Comaem, pues he participado en una cantidad de procesos que he tenido la oportunidad de vivir nacional e internacional. Es muy padre, es muy bonito Comaem y por supuesto es muy retador. Pero luego viene que también tenemos que acreditarnos con CIES porque es parte de nuestra reputación, de nuestra imagen. Entonces ahora también nos acreditamos con los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Es un instrumento más. Después viene cada 5 años hay que renovar el programa y entonces tenemos que acreditar nuestro permiso en México ante la CIFRUS, que es la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos, otra autoevaluación más, un proceso de acreditación adicional para tener permiso para poder operar un programa de medicina. Y luego viene un cambio político nacional donde la Secretaría de Educación, que en todo en su proceso, dice, bueno, hay muchas escuelas de todo en el país, entonces lanzan un sistema de evaluación, un sistema de acreditación para la evaluación de la educación superior, ¿no? El CEAES o algo así. Entonces es un instrumento nuevo que hay que acreditar para poder operar también un programa de medicina. Y así nos vamos con los procesos de acreditación. Entonces resulta que la calendarización de objetivos de una institución de educación, pues resulta que todos los años estamos en procesos de acreditación y entonces la planeación, la innovación, la transformación, la incorporación de tecnologías, todos estos procesos muy bonitos que hemos estado conversando ya durante un par de semanas, híjole, desafortunadamente pasan a un segundo punto, porque tomando el comentario de mi compañera Blanca, pues no tenemos una oficina propiamente de recursos, con el recurso propio para la acreditación y calidad y gestión, ni todo el dinero del mundo también para poder hacerlo. Y entonces, pues resulta que los equipos de liderazgo, que somos los mismos, participamos cada año en un proceso distinto de acreditación y estamos constantemente en autoevaluaciones y dejamos en un segundo punto todos estos procesos de innovación y cambio y transformación incluso, que tan necesarios son después de escuchar estas semanas las conversaciones. Creo que en el afán de querer hacer las cosas bien, de querer estandarizarnos y crear calidad en los procesos, sin duda alguna, estamos también yéndonos o corremos el riesgo de irnos a vivir de esta burocracia de calidad, nos volvemos calidólogos en el proceso y dejamos de ser educadores e innovadores en los procesos. Y entonces creo que eso también trae consecuencias relacionadas, ¿no? Sin duda, un componente importante es que podemos llegar a descuidar otros elementos que den respuesta a las determinantes sociales de salud de un país, que den respuesta a las necesidades de formación continua más adelante, entre otros elementos. Perdón, doctora Marcela Castillo, yo tampoco quiero ser negativo el día de hoy, pero bueno, la realidad es que son retos que enfrentamos, platico la experiencia de personal, y bueno, pues muchas gracias. Doctor García, muchísimas gracias por esa intervención. Creo que usted concluye gran parte de lo que hemos ido discutiendo durante toda la jornada. Resalta unos puntos a favor, unos puntos que son retadores, pero bueno, la idea es que acá sigamos discutiendo sobre cada uno de estos aspectos y mirar también dónde hay oportunidades de mejora con respecto al proceso de acreditación per se. Ahora quiero darle la palabra al doctor Aguirre. Muchísimas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, nuevamente desde Guayaquil, Ecuador, un poquito la experiencia de nuestro país en cuanto a los procesos de acreditación. La historia comenzó allá por el año 2014, cuando el gobierno ecuatoriano decidió que las carreras que tienen interés público deberían ser acreditadas. Entonces se estableció un organismo, que es el CASES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. No nos fue tan bien en sentido país. En aquel tiempo de 22 carreras de medicina pudimos acreditar solo 10 de manera inicial y luego el resto quedó en un proceso de mejora. Al momento es obligación para las carreras de medicina del país tener este certificado de acreditación nacional y el paso siguiente, que es el que estamos dando nosotros ahora, es la aplicación de una acreditación internacional. Tal como se dijo, ya ha dejado esto de ser una ventaja competitiva, sino más bien una necesidad, porque 1 de cada 4 graduados nuestros va a los Estados Unidos y la WFME ya nos dijo claramente, bueno, era para el 2023, por pandemia pasaron al 2024, que necesitan ellos, bajo sus estándares de manejo, de que los graduados que vayan para hacer su posgrado, ejercer en los países del norte, pues
estén acreditados de manera internacional, ¿no? Entonces, dos cosas que yo creo que pudieran ser de interés para las demás personas de los otros países. Una, que creo que acá nos está faltando un poquito más unidad entre las escuelas y facultades de medicina, porque no ocurre eso acá, por ejemplo, con las escuelas de enfermería, de nutrición, de fisioterapia, que tienen redes que funcionan muy bien. Nosotros mantenemos una red, pero que creo que nos podemos mejorar un poquito más en ese sentido. Y segundo, lograr algo que veo que en Colombia ya se ha hecho, ¿no? Desde hace algún tiempo, que es que su organismo acreditador nacional logró satisfacer las expectativas de la Federación Mundial, y esa acreditadora nacional sirve a su vez para abrir las puertas en el exterior a sus graduados, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá también va el Ecuador en ese sentido. Hay algún camino recorrido teniendo como norte aquello, y bueno, el destacar la importancia de la acreditación es redundar. Ya ahorita pasó de ser, como dije, una ventaja competitiva a ser una necesidad. Ese es el comentario que quería hacer. Doctora Aguirre, muchísimas gracias por su intervención, y sí, definitivamente en este momento es una necesidad también para, no solamente para tener claros los parámetros de formación y egresados que queremos tener, sino también para abrir puertas a nivel nacional e internacional para nuestros egresados. Aquí me gustaría comentarles un punto, una experiencia desde Colombia, dado que no tenemos participantes de Colombia en este momento en el programa, que se articula mucho con lo que mencionaba la doctora Hernández hace un rato y con el doctor Aguirre. Nosotros acá en Colombia, ¿cuál es nuestra experiencia? Nosotros desde ASCOFAME, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, tenemos un programa de acompañamiento a las facultades que se encuentran en proceso de acreditación. Nosotros digamos que acá el reto que tenemos, y es las mismas dificultades que se han mencionado a lo largo de este conversatorio, es que no tenemos una oficina de acreditación exclusiva en todas las facultades, y las facultades, digamos, nuevas tienen que asumir, digamos, cada uno de estos procesos. Entonces, lo primero que facilitamos desde ASCOFAME es que nosotros conocemos el proceso de nuestro país y acompañamos a las facultades que se encuentran en proceso de acreditación a que conozcan el proceso y a que por lo menos puedan asignar responsables y tenerles un plan de trabajo o acompañarlos a desarrollar ese plan de trabajo para que puedan someter, digamos, su facultad a acreditación. Pero acá lo que quiero resaltar es que nosotros tenemos algo que se llama Plan Padrino. El Plan Padrino es un banco de experiencias en donde las facultades que ya se encuentran acreditadas comparten tal vez cuál fue su experiencia exitosa para lograr la acreditación, y de pronto ese banco de experiencias exitosas realmente no le sirve a todas las facultades. ¿Por qué se llama Plan Padrino? Porque una facultad acreditada acompaña a una que está en proceso de acreditación, pero finalmente nosotros liberamos este banco de experiencias y esto realmente le sirve a todas las facultades, potenciando el colegaje, el acompañamiento y fortaleciéndonos a nosotros como asociación. Entonces, esto definitivamente requiere compromiso, tomar a alguien de una facultad que ya está acreditada para que tal vez haga el acompañamiento o por lo menos direccione a esa otra facultad que está en proceso de acreditación. Ha sido un reto, pero se ha logrado. Y esta realmente es una invitación, y por eso quería que participaran también personas de los países que no habían participado, para que ustedes acá mismo identifiquen redes. De repente hay dos facultades acá que se encuentran en proceso de acreditación o que tienen que ir a una reacreditación y se pueden apoyar dentro de estas recomendaciones que hemos escuchado aquí. No veo más manos levantadas, entonces me gustaría que saquemos 3 conclusiones entre todos, cortico, una frase. ¿Qué nos llevamos de esta jornada de hoy para poder dar cierre? Gracias, doctor Salvador, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente, no dejo de sorprenderme con cada sábado con las ponencias, las charlas. Es mucho lo que hay que aprender. Yo también en este momento estoy asumiendo, incluso es la creación de una oficina de educación médica en la Universidad de Magallanes. Hemos comenzado con algunos prolegómenos, llamémoslo así, de lo que es el sistema de evaluación o el diagnóstico, la fase diagnóstica. Por eso que esto ha sido una oportunidad para la escuela y para mí de oro, porque hoy, por ejemplo,
a lo mejor no es la reflexión final que se espera, pero asumir, entender. Tengo ya 4 hojas de puras anotaciones, más encima de eso tengo todas las charlas que van a estar presentes en la plataforma, pero realmente nutrirme de la experiencia de los expositores y de ustedes que han participado con sus experiencias, para mí es realmente un mapa, una hoja de ruta que estoy trazando acá. O sea, cada sábado para mí ha sido una experiencia única. Realmente me parece que para hacer el primer curso es, o sea, excelente. No me queda más que felicitarlos, de verdad, y que pueda yo dar la talla de lo que se espera para el final del curso. Ya por lo menos tengo muchos aspectos para llegar a comenzar a implementar desde el punto de vista diagnóstico inicialmente de lo que tenemos, porque somos realmente una escuela muy nueva. Pero hay muchas cosas que ya uno sabe que con esta experiencia hay que cambiar. Entonces, básicamente mi intervención para agradecer los aportes, son excepcionales. Muchas gracias. Doctor Salvador, muchísimas gracias por tan bella intervención y créame que me parece fantástico que este espacio realmente se haya transformado en un espacio para construir de manera colectiva, construir hacia la mejora de la educación médica. Veo que tienen muchísimos comentarios en el chat. Voy a darle la palabra a la doctora Hernández antes de proceder a revisar lo que nos han escrito, que también son conclusiones fantásticas. Doctora Hernández, por favor. Muchas gracias. Pues rápidamente les comparto que, como en la sesión anterior, veo similitudes a pesar de estar en diferentes países en cuanto a los retos a los que nos enfrentamos, por lo que mi expectativa de estas sesiones tal vez concluirían en poder generar un frente común para hacernos más llevadero este tipo de procesos. Considero que para eso están las asociaciones como FEPAFEM, que nos ayudan a unirnos y generar sinergias para positivamente poder normar o regular lo que nos hace del día con día olvidarnos de lo académico, que es lo importante, y también de la educación en salud, que es el punto central. Sería mi aporte final, doctor. Doctora Hernández, muchísimas gracias. Y eso que usted menciona es muy valioso porque creo que ese es uno de los propósitos de este programa panamericano y es la creación y fortalecimiento de redes. Ustedes son líderes en cada uno de sus países en el ámbito de la educación médica y pues realmente el estar acá permite que ustedes formen redes y que realmente trabajen en pro de la educación médica en cada uno de sus países o pues entre todos a nivel de Latinoamérica. Doctor Quiroz, por favor. Sí, nada más terminar con una frase, si no mal recuerdo, de Aristóteles, que dice que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces, el granito de arena que aportemos es una buena recurso para ir mejorando en nuestra calidad desde cada uno de nuestros escenarios y aprovechar los vientos en contra, como las velas, para poder buscar cuál es el camino más factible. Muchas gracias. Doctor Quiroz, muchísimas gracias. Los invito a que todos lean los comentarios del chat que están bastante completos, son hermosísimos. Buscaré la manera de que también pues vayamos teniendo acceso a este tipo de comentarios. Bueno, creo que quedan con la grabación. No sé si ustedes pueden ver los comentarios. Sí, sí se pueden ver, entonces ahí los pueden revisar. Ya con esto vamos por finalizada la jornada. Agradezco su participación durante, digamos, esta mañana. Realmente nosotros tenemos una planeación para el día, tenemos unos invitados expertos en cada una de las áreas temáticas, pero realmente los que enriquecen y hacen que estas mañanas, estas jornadas sean totalmente fructíferas son ustedes, es su participación, porque realmente acá es donde empezamos a construir, identificamos éxitos y retos. Muchísimas gracias, que tengan una maravillosa semana y nos vemos dentro de 3 semanas conmigo y la otra semana con el doctor, ya les digo con quién está, con el doctor Ramón. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, chao. Nos vemos, cuídense todos.